Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. De tu presencia llena todo este lugar. De tu presencia llena todo este altar. De tu presencia llena todo este lugar. Necesito adorarte. Te vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. De tu presencia llena todo este lugar. De tu presencia llena todo este altar. De tu presencia llena todo fuente de agua viva. Lléname, ese es mi deseo. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, luz de mi vida. Lléname, Jesús, lléname, fuente de agua viva. Lléname, luz de mi vida. Que tu presencia llena todo. Sí, Señor. Llena tu presencia, Señor. Una vez más a la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en este día. Que en este día seas tú bendecido a través de la palabra. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Deseamos que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le prospere en todas las cosas que haga. En esta hora vamos a ir delante de la presencia del Señor, vamos a invitarlo a que esté ahí donde estemos, ahí donde se encuentre usted. Vamos a pedir que la presencia de Dios descienda
lo llene de su conocimiento, lo llene de su poder, lo llene de su gracia y misericordia. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por una nueva oportunidad que nos prestas de estar delante de tu presencia para escuchar tu santa y bendita palabra. En esta hora, Señor, te pido por cada persona que me escucha, te pido que la gracia, el poder, la misericordia de tu Espíritu Santo sea derramado sobre su vida, Padre. Llena sus corazones, llena sus vidas y que el conocimiento tuyo descanse sobre nosotros para que entendamos tu palabra, la apliquemos a nuestra vida. Cualquiera que sea la necesidad en esta hora, Señor, que tú la suplas. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, aquí estamos una vez más. Esperamos que hayas tenido una semana muy favorable, muy bendecida y que estos días que siguen por delante también, que Dios los bendiga. Recuerda, en estos momentos estamos en tiempo de Dios y terreno de Dios. Donde quiera que usted se encuentre, ese es el lugar de Dios por estos momentos. Así es que es lugar santo. Si está en su sala, si está en su cuarto, si está en su carro, donde quiera que esté en estos momentos, es un lugar santo, ¿okay? Porque ahí está Dios. Y entonces vamos a guardarle reverencia, vamos a evitar las distracciones lo más que podamos, vamos a prestar nuestro corazón y nuestro oído para que Dios nos hable a través de su palabra. Esta es la forma en que Dios nos habla, a través de su palabra. Así es de que nuestro corazón esté atento para escuchar lo que Dios tiene en este día para nosotros. Quisiera compartir una escritura con ustedes, una escritura quizá muy conocida por todos, pero con bastante enseñanza para nuestra vida. Se encuentra en el Evangelio Mateo capítulo 13 y lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Porque salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual 70, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una parábola muy hermosa. Y es una forma de hablar, vamos a decirlo de esta manera. Jesús habló muchas veces por medio de parábolas. Y esas parábolas tenían un propósito. El propósito de darnos enseñanzas usando métodos o cosas que nosotros conocemos perfectamente. Y Jesús les habló del reino de los cielos. Jesús les habló de nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento, nuestro caminar con Dios. Y dice la escritura que salió de la casa y entró, dice, se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente, y él comenzó a enseñarles por medio de parábolas. Y esta parábola de la cual les enseña en esta hora es la parábola del sembrador. No sé si está acostumbrado a esto, ¿verdad? Pero ellos sí estaban acostumbrados, ellos sabían lo que era salir y sembrar la semilla. ¿Verdad? Ellos estaban acostumbrados a sembrar sus tierras, así de que ellos, los judíos, sabían perfectamente lo que Jesús estaba hablando cuando les habló del sembrador. Y dice la escritura que les habló diciendo que el sembrador salió a sembrar posiblemente con su morral a un lado, con semilla
aventándola en los surcos, aventándola por los campos. Y dice la Escritura que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice que otra parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta es la parábola que Jesús les enseña. Les enseña de parte de la semilla que cayó en tierra buena. Y la semilla que cayó en tierra buena produjo mucho fruto. Produjo desde 100%, desde 70% y 30%. O sea, la semilla brotó y dio muchísimo fruto, la que cayó en buena tierra. Es una parábola muy, muy preciosa, pero cuando los discípulos la escucharon, no la entendían muy bien. ¿Qué les quiso decir Jesús con esta parábola? Ellos se preguntaban, ¿qué quería decir Jesús con esta parábola? Y pensaban en su corazón, ¿por qué les diría esas cosas? Jesús, entendiendo estas cosas, les habló y les explicó lo que es esta parábola. En esta parábola, Jesús les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y Jesús comienza una explicación para explicarles acerca de esta parábola del sembrador. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús les está enseñando con la parábola del sembrador? Con la parábola del sembrador nos enseña que Dios vino a este mundo a traernos el mensaje de salvación. Él vino a traernos las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas. Y la predicación o el mensaje del Evangelio es o tiene que ser predicado para todo el mundo, para todas las personas. Pero todos tenemos una forma de recibir este mensaje. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta hora. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo creemos nosotros a las buenas nuevas del Evangelio? Porque el Evangelio lo hemos escuchado muchas veces y todo depende de cómo lo escuchemos. Y Jesús les habla y les dice, oí vosotros la parábola del sembrador, y les empieza a explicar acerca de la parábola del sembrador. Y les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esto es muy importante porque muchas de las veces hay personas que escuchan la palabra del reino, pero no la entienden. Y muchos que no la entienden se apartan de ella. Muchos que no la entienden no quieren leer la Escritura porque dice, no le entiendo. Y entonces Jesús nos da una explicación y nos dice que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y usted sabe que las aves nomás están esperando donde hay semilla, donde hay un gusanito, donde hay algo para venir y comerlo. Y cuando ellos ven la semilla que cae junto al camino, inmediatamente vienen y la comen. Jesús dice, la que cayó junto al camino representa a aquella persona que escucha la palabra de Dios y no la entiende. Y cuando no la entiende, viene el enemigo y se roba lo que fue sembrado en su corazón. El apóstol Pablo dice, cuando se trata del Evangelio, dice que unos son los que siembran y otros son los que riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. Y entonces,
La palabra de Dios es como una semilla que es sembrada. Y quisiera que entendiera esto. La semilla es buena. La semilla es de la mejor calidad. La semilla no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es dónde es sembrada esa semilla. Para que esta semilla pueda dar fruto, tiene que caer en buena tierra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la recibes en tu corazón. Y yo sé que te gozas en la palabra de Dios. Pero hay alguien que quiere robar esa palabra que ha entrado a tu vida. Hay alguien que no quiere que la semilla que fue sembrada en tu corazón lleve mucho fruto. Y ese es el diablo. El diablo quiere apartarte de la palabra de Dios. Se quiere apartarte de que leas la palabra de Dios, de que la escudriñes. Por eso cuando tú escuchas por primera vez la palabra, Él quiere venir y robártela. Pero te preguntarás, ¿y cómo me la puede robar? La forma en que Él te la roba es tratar de poner duda en tu corazón. Traer duda acerca de lo que has escuchado y que no te intereses mucho en la palabra. Y Él se roba aquella palabra que ha sido plantada en tu corazón. No dejes que Él te robe lo que Dios ha traído a tu vida, porque no es casualidad que tú escuches la palabra de Dios, pero el diablo quiere venir a robarte lo que has escuchado para que esa semilla no produzca fruto. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Dice Jesucristo cuando le da la explicación a los discípulos que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios la reciben con gozo. Hay personas que no dicen que no, la reciben con gozo y la escuchan y se gozan. Pero dice la Escritura que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas personas que dice que la semilla que cayó entre pedregales representa a aquella persona que recibe la palabra con gozo, pero en medio de la aflicción no sabe permanecer en Dios. En medio de la aflicción se aparta de Dios, culpa a Dios, o simplemente el gozo que tenía, la aflicción, le ha robado el gozo. Por eso es de que tenemos que permanecer en Dios y poner toda nuestra confianza en Él. No importa qué clase de aflicciones vengan a nuestra vida, tenemos que tener por seguro una cosa, que Dios está con nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo está lleno de aflicciones, de cosas que nos afligen, de problemas por aquí, problemas por allá, situaciones por aquí, situaciones por allá. Pero aprendamos a confiar en Dios porque Él venció al mundo. Y entonces, si nosotros aprendemos a confiar en Dios, en medio de la aflicción, vamos a tener un respaldo de Dios. Vamos a darnos cuenta que aún en medio de la aflicción, ahí está con nosotros. ¿Te acuerdas de los 3 hebreos que echaron en el horno de fuego? Ahí los echaron en el horno de fuego, pero no se quemaron. Dios no los sacó. Ellos estuvieron ahí adentro, pero la diferencia es de que allí estaba Dios con ellos. Entonces, no es que Dios nos quite la aflicción, pero que en medio de la aflicción esté con nosotros. Y todo depende de ti, todo depende de mí. Que permitamos que Él esté con nosotros en medio de la aflicción. Dice la Escritura que el que fue sembrado
entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Si te das cuenta, vamos pasando de diferentes personas, de diferentes actitudes de las personas que reciben la palabra de Dios. Hay personas que reciben la palabra de Dios y esperan que todo les vaya bien, que todo les vaya bien. Y cuando las cosas no van como ellos piensan o como ellos quieren, se apartan del Señor. Hay otras personas que aman a Dios, pero no solamente a Dios, aman también la riqueza de este mundo y se afanan por alcanzar cosas materiales. Quizá no sea malo seguir estas cosas que necesitamos, pero tenemos que aprender una cosa. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amar a Dios, que Él sea Señor de nuestra vida, que Él sea el primero de nuestra vida, que Él sea el número uno de nuestra vida y que todas las demás cosas sean secundarias. Cuando nosotros hacemos esto, ponemos a Dios como una prioridad en nuestra vida. ¿Sabías que cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada? Nada en lo absoluto, nada. Pero sin embargo, pasamos la vida muchas veces afanada, buscando las cosas de este mundo que al final se van a quedar aquí. Y entonces, ¿por qué no buscar a Dios con esa misma pasión que a veces buscamos otras cosas? Si nosotros buscamos a Dios de la misma manera que buscamos a veces las riquezas de este mundo, si lo buscáramos con ese entusiasmo, seríamos personas dichosas en todos los momentos. Entonces, Jesucristo dice que la semilla que cayó entre espinos representa a aquella persona que ama a Dios, pero después el afán. El afán es algo que va en contra de nosotros. El afán es algo que nos impulsa a buscar las cosas materiales, y aunque son cosas que a veces necesitamos, pero el afán es lo que lo hace que se convierta en algo no favorable para nuestra vida. El afán. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Jesús sabe qué cosas tenemos necesidad. Él sabe nuestra vida, Él sabe las cosas que necesitamos, las cosas que andamos buscando, que necesitamos para nuestro diario vivir. Él dice, mira las aves del cielo. Ellas no siembran, pero Dios las alimenta. Mira las flores del campo. Dice Jesús, mira las flores. Ni aun Salomón se vistió con tanta hermosura. Así que ¿para qué se preocupan? Dice, en lo que habéis de vestir o calzar. A veces nos preocupamos tanto por estas cosas que nos afanamos en trabajar y descuidamos una de las cosas más preciosas que tenemos, nuestra familia. Entonces, hay que buscar nuestras prioridades, y entre ellas, número uno, tiene que ser Dios. Él tiene que ser primero en nuestra vida. Y las demás cosas, pedírselas a Dios. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es de que tengamos cuidado con la semilla que cae a nuestro corazón, que la recibamos y que encuentre buen lugar en nuestro corazón. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 70 y 30 por uno. El que fue sembrado en tierra buena, ese es el que escucha la palabra de Dios y la atesora en su corazón. Entonces, no es la calidad de la semilla, porque la semilla es buena,
es de la mejor calidad, pero todo depende en qué terreno va a ser sembrada. Eso es lo que va a definir cuánto fruto va a dar. Dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si somos oidores, nos gozamos, como dice la parábola, nos gozamos al escuchar la palabra, nos gozamos, pero dice Santiago, no seamos olvidadizos. No quiere decir que se me olvidó, pero quiere decir que en los momentos de aflicción, a veces se nos olvida lo que hemos encontrado en la palabra de Dios y nos concentramos en los problemas, en las circunstancias, en las cosas que nos rodean. No, dice Santiago, no hay que ser oidores solamente, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Porque siendo solamente oidores, de nada nos beneficia. Santiago lo compara con aquella persona que se considera a sí mismo en un espejo y luego cuando se va, se olvida cómo era. Entonces, Santiago dice que no hay que ser oidores solamente, hay que ser hacedores. Entonces, Jesucristo les está enseñando una parábola muy hermosa y muy interesante. Entonces, todo depende de ti y de mí. Depende de cada persona porque todos somos diferentes. Todos vivimos en forma diferente. Nuestro corazón, todos nuestros corazones son diferentes el uno del otro. Entonces, Jesucristo nos enseña algo muy, muy hermoso y nos dice su palabra, nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en nuestro corazón nosotros almacenamos cosas que podemos considerar como un tesoro, o sea, lo que más amamos, las cosas que más deseamos, que más amamos. ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿Qué es lo que más deseamos? En esta vida, ¿qué es lo que más buscamos? ¿Qué es lo que más anhelamos? A veces son cosas materiales, a veces son las riquezas. Queremos tener dinero para viajar, para comprar, para ir, para venir, para hacer todo. Está bien, pero nuestro tesoro debe de ser Dios mismo. Porque dice la Escritura, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si Dios es nuestro corazón, nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar en Él. Y entonces quiere decir que nuestro corazón va a recibir la palabra con gozo, se va a gozar. Y vengan las pruebas, vengan las luchas. Esa semilla que es sembrada en nuestro corazón va a producir mucho fruto, mucho fruto. Y créame que ese fruto es conveniente para nuestras vidas. Ese fruto es la prosperidad. La prosperidad de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. La prosperidad de todo lo que emprendemos, de todo lo que hacemos. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que esta persona es comparada a un árbol que es plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, si nuestro corazón es bueno, va a ser como esa tierra que recibió esta semilla, la misma semilla que cayó en el camino, la misma semilla que cayó entre espinos, la misma semilla que cayó entre piedras, es la misma semilla que encontró tierra buena y dio mucho fruto. Y entonces la decisión es tuya de recibir la palabra de Dios y recibirla como una semilla que va a producir mucho fruto en tu vida. Así que mi deseo es de que
Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón y que Dios te dé ese deseo de buscarlo, porque Jesucristo mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y que Dios ponga ese deseo en tu corazón de desear la palabra. Una vez que tú encuentres esa palabra y la recibas en tierra buena, te vas a dar cuenta que la fortaleza de Dios estará en tu vida y no va a haber lucha, tribulación o prueba que robe el gozo que Dios te ha dado. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, que Dios te prospere en todo lo que hagas y que su Espíritu te llene de gracia y felicidad. Te deseamos que Dios te bendiga. Vamos delante del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por estas palabras, Señor, que has permitido que escuchemos. Yo te pido, Señor, que tú escudriñes cada corazón que ha escuchado tu palabra. Y te pido, Señor, que cada palabra que se ha escuchado llegue a un corazón bueno, un corazón que reciba tu palabra con gozo y alegría y que lleve mucho fruto en su hogar. Porque tu palabra dice, Señor, que tú bendecirías su casa, que tú bendecirías su salida y su entrada. Pongo en tus manos a cada persona que me ha escuchado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Mi amigo, mi hermano, te deseo que Dios te bendiga. De parte de la Iglesia Nueva Vida, te deseamos una bendición para tu casa. Hasta la próxima.